Y antes del Mundial del 98, que me adelanto otra vez, me compra el América en el año 97. Entonces llego al América con 21 años. En el América estuve 10 años y medio. O sea, 21 torneos. O sea, de los 21 a los 32. ¿Qué sentiste cuando se acabó ese ciclo? Pues obviamente, pues tristeza, ¿no? En ese momento no entiendes muchas cosas, no entendí la decisión de la salida. En Santiago de repente mi mamá ve un tumulto de gente y pues venía, dice ella, Maradona caminando con lo que generaba Diego, ¿no? Y entonces mi mamá le alcanza a decir, y le dice, mi hijo también es futbolista, juega en el América, Duilio Davino, y que se volteó Diego y dijo, defensa central número 5. O sea, lo que dicen los que conocieron a Diego, tenía una memoria. En el tema de tu hermano, el mayor, que creo que ya no está con nosotros, ¿qué pasó ahí? Pues sí, tuvo un accidente automovilístico cuando él tenía 21 años, en el año 91, y falleció. Yo tenía 15, mi hermano Flavio 16. Y en una plática me dices, oye Omar, ¿sí te dije cuánto ganó? O sea, sí fue algo que me voló la cabeza. Entonces, lo que yo te quiero preguntar es, ¿cómo desde tan chavo, empezando a ganar tanto dinero, cómo tienes los pies sobre la tierra económicamente hablando? Líderes por México. Una producción de Canal Cero Networks. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos un invitado que conoce el fútbol desde todas las trincheras. En la cancha fue un líder absoluto, multicampeón como jugador y mundialista con la selección mexicana. Pero fuera de ella, ha demostrado ser una de las mentes más analíticas y estratégicas en la gestión deportiva de nuestro país. Hoy platicamos con un referente de liderazgo, garra y visión, Duilio Davino. Mi estimado Duilio, pues gracias por visitarnos, gracias por aceptar la entrevista. Y bueno, mucha gente seguramente sabe quién es Duilio Davino, pero también quisiéramos conocer ese Duilio Davino en lo personal y cómo hizo su carrera futbolística, ¿no? Yo quisiera que nos platicaras, tus papás son argentinos, tengo entendido, y tu papá pues vino a México a jugar el fútbol, ¿no? Sí, más que nada, al contrario, un placer para mí, Omar, estar aquí. Te deseo mucho éxito en este proyecto. Y gracias. Sí, mis papás son argentinos, como bien dices, llegaron en el año 70 a León, mi papá futbolista, y bueno, y ahí ya me tocó nacer en León y prácticamente toda la vida ya aquí en México. ¿Pero tu papá era portero? No, era medio ofensivo. Okay. Tiene físico de portero, pero y además un físico grandote para la posición de medio ofensivo, pero no era un medio ofensivo de mucha calidad, y aquí en México donde más lo recuerdan es en León, a pesar de que también jugó en San Luis y en Puebla. En León es donde tuvo más años de carrera y donde realmente, digamos que fue su mejor momento. ¿Él fue campeón o no? Con León fue campeón de Copa y perdió 2 finales de Liga, contra Toluca y contra Cruz Azul. Ok. ¿Y quién le puso el Tarzán Davino? ¿Sabes? Fíjate, es una historia, pues rara, porque a mi papá no le decían Tarzán. De hecho, Tarzán le decían a mi padrino, en paz descanse, Alberto Echeverry, en esa época, en los 70s, que también era futbolista. Pero cuando yo empiezo a jugar, el Perro Bermúdez, yo creo que tiene una confusión de quién era el Tarzán, y a mí me dice el hijo del Tarzán. Okay. Entonces me empezó a decir a mi hijo del Tarzán, y entonces le quedó a mi papá el Tarzán. O sea, por el Perro Bermúdez se quedó como el Tarzán. Sí, sí, sí. Y a la fecha, incluso en la familia así le decimos, ¿no? Ok. Oye, y a ver, entonces tus inicios, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cómo estás? Mis inicios, bueno, llegaron mis papás a México con Jorge, mi hermano, que nació en Buenos Aires, y Flavio y yo nacimos en León. Nos quedamos prácticamente, ya como te dije, toda la vida en México. Y mis inicios, pues bueno, estudiando en León, intentando desde joven ser futbolista. Me tocó una época vivir en Argentina, cuando mi papá se retira y decide moverse a Argentina. Viví unos años en Mar del Plata, una ciudad a 400 kilómetros de Buenos Aires. Y luego mi papá en el año 85 regresa a León para ser entrenador del equipo, y ahí sí quedarse en México definitivamente en León. Ok. Aquí voy a tocar un tema sensible, pero en el tema de tu hermano, el mayor, que creo que ya no está con nosotros, ¿qué pasó ahí? Sí, no, la verdad es que bueno, hoy pues lo podemos platicar incluso y recordar con mucho sentimiento, pero sí tuvo un accidente automovilístico cuando él tenía 21 años, en el año 91, y falleció.
Yo tenía 15, mi hermano Flavio 16. Y bueno, pues es un angelito que tenemos ahí arriba y que nos cuida ¿Te siempre. marcó? ¿Te marcó mucho eso? Ya sea positivo o negativamente, algo o no? Pues mira, quizá, o sea, me hubiera gustado quizá tomar terapia para poderlo llevar de otra manera y poderlo recordar y platicar desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque sí nos costó como familia, por supuesto, pero como te digo, es un angelito que ahí nos cuida. Ok, y en el primer equipo que estuviste, donde tuviste la oportunidad ya de estar a un paso de ser profesional, ¿dónde fue? Bueno, yo estoy en una tercera división en León que se llamaba San Sebastián Ok. y, y hacen unas visorías en un torneo que se llamaba Del Sol en Guanajuato y a mí me convocan para representar a la selección del Bajío. Y la intención de ese torneo era escautear jugadores para la selección sub-20 de México. Ahí me visorean y ahí empiezo a ir a la selección sub-20, pero incluso con 3 años menos, porque esa selección se podía desde años 73 y yo nací en el 76. Entonces, puedo estar prácticamente todo el proceso con el entrenador Juan de Dios Castillo, en paz descanse, y con jugadores que tuvieron mucho recorrido, incluso que hoy pues todavía siguen siendo mis amigos, como Osvaldo, el Tiburón, Manuel Sol, el Chiquis García. Incluso en ese proceso estuvo Flavio, mi hermano, Jared Borghetti. Y bueno, me toca representar a México en el Mundial Sub-20 en Australia en el año 1993, pero yo todavía estando en el San Sebastián, en el equipo de tercera división, que realmente era algo raro porque todos los demás jugadores de esa generación y de ese equipo ya estaban en equipos de primera división. Entonces, cuando regreso del Mundial, tenía oportunidad de varios equipos, ¿no? De sumarme al León, aunque yo era mi ciudad, pero no era San Sebastián filial de León, a Monterrey, a Atlas, y justo Vucetich, que ya nos conocía, a Flavio y a mí, porque estaba en León, se va a Tecos a dirigir Primera División y pues nos invita a participar y a ir a Tecos y decidimos pues Tecos. Ok. Y ahí. Así Y fue. digo, ahorita que tocaste el tema de Flavio, ¿había rivalidad entre hermanos de ver quién era mejor? Sí, siempre. Muy competitivos, creo que a la fecha. Sí, la verdad es que yo creo que nos sirvió mucho para que los dos tuviéramos una bonita carrera, pero competíamos mucho desde niños, desde jugando en la calle, desde en la cochera de la casa y a lo que sea. Esa competencia sana que a veces llegaba a pleito, pero siempre creo que nos ayudó bastante. Sí, porque son de los pocos casos que los dos hermanos juegan en primera división, ¿no? Realmente sí hay casos, Sí pero hay. bueno. Sí, y bueno, y si luego le metes también el papá, en este caso nosotros, y el tío, ¿no? Y el abuelo, Ah, ok. y ahora incluso los hijos, Ok, los de ok. Flavio están más cerca, ¿no? Está uno en la sub-20 del Necaxa, el otro en la sub-17 León, entonces pues sí. ¿Tu hijo juega o no? Fíjate que mi hijo juega, empezó en Rayados, en Fuerzas Básicas de Rayados, y luego tuvo un corto plazo en Fuerzas Básicas de la América, pero un día me dijo, papá, pues yo no quiero ser profesional, sí quiero jugar, pero de otra manera, entonces juega en la escuela, Ya. con un compromiso menor, pero le encanta el fútbol, sí, juega muy bien además. Ok. Me voy a regresar tantito. Entonces, estás en Tecos, entraste con tu hermano y Vucetich y demás, y de repente el siguiente salto ya es el América. Bueno, cuando llegamos a Tecos, Vucetich me debuta ese año. Entonces yo debuté en abril del 94. Acaba de cumplir 18 años. Y ese año Tecos queda campeón. Quedamos campeones con Tecos. En el 95 me hablan a la selección sub-23. Bueno, primero mayor y luego sub-23. Entonces yo ya jugaba en Tecos. En un momento era el capitán de Tecos y ya estaba en la selección mayor. Y antes del Mundial del 98, que me adelanto otra vez, Ok. me compra el América en el año 97. Entonces llego al América con 21 años. Ok. Cuando llegas al América, a ver, tengo entendido y he escuchado por ahí que según esto
todas las personas o todos los jugadores que quieren llegar a ser jugadores profesionales, no sé, o sueñan jugar o con el América o a veces contra el América porque es uno de los grandes? ¿Tú te veías así de, sí, yo quiero el América o cualquier equipo con tal de ser profesional? Yo creo que el sueño de todo jugador es jugar en la selección y poder jugar un mundial. Pero si hablamos de clubes, pues uno quiere estar en los mejores clubes, ¿no? Y sin duda el América, pues Ok. está en ese. Aquí es un tema que desconozco, pero los números, ¿tú los escoges? ¿Te los dan? El número 5 que siempre lo trajiste en la Bueno, camiseta. cuando eres chavo te lo dan. Yo Ok. cuando llegué a Tecos, el primer año usaba el 14. Ok. Hace muchos años los números eran semana a semana. Normalmente eran del 1 al 11 y los titulares los agarraban. Ok. Y bueno, después ya se daba un número que era para todo el año. Entonces, cuando yo llego a Tecos, uso el 14. Era un chavo, era el número que había, pero ya luego al segundo año, cuando ya realmente ya me ven más como un jugador de primera división incluso, pues quedaba el 5 libre y pues de los más de abajo era el que había y lo agarré. Y a raíz de eso, pues lo usé toda mi vida, me gustó. Pero bueno, cuando llego a la América, pues ya estaban los números también ya dados y el 5 lo tenía Sánchez Yacuta. Entonces yo agarré el 23, ¿no? Yo decía, bueno, 2 más 3 es el que hay, me gusta el número. Pero el segundo año le dije a Yacuta, también otro buen amigo, Yacu, ¿te importa si me cambias el número? Me dijo, no, adelante, y me lo dio ya a partir del segundo año, ya usé el 5 en el América. Ah, ok. Y en la selección, pues ya llevaba mucho tiempo en selección y era el número de un defensa, lo podía pedir, ya lo usaba y también lo usé siempre. ¿Cuánto tiempo estuviste en el América? En el América estuve 10 años y medio, o sea, 21 torneos. ¿Y de qué edad empezaste, dices? 21 O sea, de los 21 a los 32. a los 31 años. Sí. Digo, a ver, una persona normal que tiene un trabajo y lo corren del trabajo, se acaba el trabajo, pues sientes feo. ¿Qué sentiste cuando se acabó ese ciclo? Pues mira, el fútbol es de mucha rotación, ¿no? Uno siempre como que piensa, pues estaré el siguiente año, no, estaré el siguiente año, no, estaré el siguiente año, no. Bueno, pues así fueron casi 11 años. Pues obviamente, pues tristeza, ¿no? En ese momento no entiendes muchas cosas, no entendí la decisión de la salida. Después con el tiempo y bueno, después siendo directivo, pues a veces también las tienes que ejecutar. Cuesta entenderlo de futbolista. Pero me sirvió, la verdad es que me sirvió porque tuve un envión en mis últimos años de carrera con equipos que conocí, con etapas que disfruté, incluso que sufrí, pero que es parte del aprendizaje, así que... ¿Sufriste como jugador Bueno, o sufriste como sufrí directivo? como jugador en el descenso y único que tuve, ¿no? Con Tecos, que es mi último año en primera división, Okay. pero que tuve un gran aprendizaje también, ¿no? De ese 2012 en Tecos. Entonces, ¿del América te vas ya a Rayados? No, del América me voy a... Yo necesitaba escaparme un poco, salirme de nuestra liga. No estaba todavía listo para irme a otro equipo y enfrentar al América. Entonces me fui a Dallas, FC Dallas, a la MLS en el año 2008. Firmé 2 años en Dallas, pero después de un año no estaba contento. Yo era el capitán del equipo. El equipo era de muchos jóvenes, no nos fue bien ese año, pero me hacía falta ya la competencia, la extrañaba y quería regresar a la Liga Mexicana y regreso a Puebla. Ok. Realmente después de la MLS no me querían muchos equipos y el que me abre una oportunidad es el Chelis en Puebla. Entonces voy a Puebla, realmente un Puebla que peleaba el descenso, que era muy difícil salvarse. Entonces yo firmé 6 meses y le digo al Chelis, pues vemos, ¿no? Yo apostamos con el Chelis básicamente gran parte de salario a salvarnos. Era muy difícil, pero lo conseguimos. Y no solo que nos salvamos, llegamos a semifinales del torneo. Y después de ahí nuevamente se me abre oportunidad de que me quieren varios clubes. En ese momento me quería Tecos, me quería... en Monterrey y algún otro y decidí ir a Monterrey. Entonces voy a Monterrey 2 años
Es una etapa que en Monterrey llaman quizá la más exitosa del equipo, ¿no? En la historia, porque ganamos 2 ligas en 2 años, ganamos una Conca y luego me voy a Tecos y ellos siguen ganando 2 Concas más. Oye, sí hay gran diferencia entre la afición de jugar en el Azteca que jugar ahí en el de Monterrey, porque tengo entendido que la afición de Monterrey, híjole, sí es... Sí, mira, las comparaciones en el fútbol ni me gustan y no, me parece que no tienen mucha ciencia ni razón, ¿no? Cada quien se vive como lo vive, pero a mí en Monterrey me tocó como jugador estar en el TEC y es un estadio más chico y es un estadio que se llenaba siempre. El América era difícil llenar, el Azteca siempre, y obviamente es un equipo que con una afición muy local, ¿no? Se vive de una manera muy especial, es toda la rivalidad con Tigres, se vive de una manera muy especial. El América es diferente porque no solo en México, sino al lugar que fueras, en México o en Estados Unidos, pues es un poco como la selección, desde que llegan los jugadores al hotel, al aeropuerto, a cualquier lado, hay multitudes, ¿no? Ok. Me voy a desviar un poquito, que me vino a la mente. Yo sé que los jugadores son bien buleadores, pero bien buleadores, ¿no? A lo mejor ahorita ha cambiado un poco, pero a ver, cuando tú llegas al fútbol, pues sí decían, no, este güey debe estar en Televisa, o sea, ¿qué hace aquí este güey, no? No te tiraban, no te buleaban mucho en ese aspecto de, ay, ahí viene el niño fresita. No, Bueno, no porque yo crecí en un vestidor desde que mi padre jugaba y Ajá. conocía perfectamente lo que era el vestidor. Segundo, pues mi infancia no era de una familia con alto poder adquisitivo, o sea, éramos una clase media, trabajadores, mi papá y mi mamá. Y bueno, y tercero, porque jugaba bien. Entonces, pues el que juega bien dentro del vestidor se gana un respeto hacia los demás, ¿no? O sea, nunca te bulearon. O sea, nos buleábamos ya de grandes, pero de broma, Ya, ok. con estar en ese vestidor del América, por ejemplo, ¿no? Pero no, de niño no, Nada. para nada, no. Ok, ¿y en qué momento llega cuando te llaman para salir en la novela de Thalía? O sea, ¿cómo estuvo eso, güey? Bueno, a ver, la verdad es que no me arrepiento absolutamente nada de lo que hice. Quizá eso me lo hubiera evitado. Porque yo estaba en el América y estaba lastimado de la rodilla, entonces era un semestre que prácticamente no iba a jugar. Y el productor en ese momento, Salvador Mejía, me acuerdo, contacta primero a los directivos del América, entonces fue una plática, oye, ¿te interesaría o no? Pues yo dije, bueno, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? La verdad es que fueron Sí, un capítulo, dos, 3 no sé, algo capítulos, así, ¿no? una semana, o sea, nada, y ahí te das cuenta que... Pero eras galán de Thalía, creo, ¿no? Saliste de o sea, galán. en la novela yo hacía de Duilio Davinos y Ok. Galán de Ok. Thalía. Y ahí te das cuenta que para todo hay que estudiar. O sea, que no es fácil pararse ahí y actuar. Porque a mí me dijeron, vas, y me pusieron un aparatito en el oído que ahí aprendí que se llamaba chícharo y que te decían qué decir, pero que era difícil coordinar, ¿no? El chícharo con la cámara Claro. y luego con el nervio también de tener a Thalía o a quien sea enfrente, era complicado. Pero bueno, quedó anecdótico ese Ok. paso. Y bueno, ya tu carrera, ¿dónde la terminas como futbolista? En Tecos. Regresas a Tec, Yo de donde Monterrey, iniciaste. me voy a Tecos. Yo tenía en ese momento 35 años. Tecos me ofrece 2 años de contrato. Y la verdad es que me apetecía terminar en el equipo que había debutado. Además que tengo una gran admiración por el equipo y por la institución. Y una gran amistad con Cheto Leaño, que es de la familia de los dueños del equipo. Entonces, pues me voy a Tecos. Solo que ese año, pues la verdad es que no nos fue bien. El equipo tuvo 6 entrenadores en un año. Estaba con problemas de descenso y no pudimos salvarnos. Entonces, cuando descendemos, yo tenía un año más de contrato. Entonces, voy con Cheto y le digo, pues primero no tengo la pasión y las ganas de jugar en Liga de Ascenso. Y creo que tampoco la institución merece pagarme el sueldo que me estás pagando en Liga de Ascenso.
Entonces nos dimos la mano y rompimos el contrato y ahí me retiré. ¿Físicamente te sentías bien? O sea, ¿sí podrías continuar o ya decías, no, creo Pues que mira, ya... quizá un año más sí, pero el alto rendimiento no es salud. A esa edad ya tienes muchos dolores. Prácticamente creo que en el menú de mis cenas era un Voltaren para que al día siguiente pudiera Aguantar. amanecer sin dolores. Pero pues no tenía ganas de seguir. Ya en el entrenamiento veías que los más jóvenes te pasaban ya a otro ritmo, entonces Claro. lo ves de otra manera. ¿Hay una voz interna que te dice, Duilio, ya retírate? O a lo mejor te pesa más los comentarios externos que puede ser hasta de tus papás. Oye, mijo, creo que ya es momento o no. No, los comentarios externos nunca me pesaron ni me pesan. Este, por la familia que tengo de que se dedica a esto desde, desde mis abuelos. Pero sí una voz interna y más tú te das cuenta. O sea, tú te das cuenta cuando dices, ya Ok. no puedo. Aunque yo ahora, quizá mi consejo a los futbolistas, yo sí les digo, juega hasta donde puedas, porque luego la vida es larguísima. O sea, porque luego la vida, imagínate que un futbolista puede ser un retirado jubilado a los 35, si bien te va. ¿Y luego qué haces? Claro. Entonces yo le digo, tú estira todo lo que puedas. Estira todo lo que puedas. Ok. Ahorita se me vino a la mente otra anécdota. Una vez platicando con tu mamá, no me acuerdo cómo salió la plática, pero dijo que en un centro comercial, en unas escaleras eléctricas, iba Diego Armando Maradona. Y entonces creo que le dije, Diego, ya sabes, ¿no? Ahí diciéndole, Diego, ¿cómo estás? Dice, mi hijo también es futbolista, juega en el América, Duilio Davino, y hasta dijo, sí, posición tal y número tal. Sí, sí. O sea, ¿tú ubicas esa anécdota? Sí, 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 es como la dices, es la anécdota que me cuenta mi madre, que ella con frecuencia viaja a Argentina, ya tiene pues, toda su familia, ¿no? Su hermano, sus sobrinos, sus primos, sus primas. Y el avión hizo escala en Santiago, y de Santiago era a Buenos Aires, y en Santiago de repente mi mamá ve un tumulto de gente, y pues venía, dice ella, Maradona caminando con lo que generaba Diego, ¿no? Y entonces mi mamá le alcanza a decir, y le dice, oye, mi hijo también es futbolista, juega en el América, Duilio Davino, y que se volteó Diego y dijo, defensa central número 5. O sea, lo que dicen los que conocieron a Diego es que tenía una memoria extraordinaria, ¿no? Y más en el tema del fútbol, que sabía absolutamente todos los futbolistas del mundo. Oye, y por otro lado, ¿tú tienes alguna admiración por algún jugador? ¿A qué voy con esto? Porque hay veces que uno quiere ser actor y dice, sí, yo admiro a tal actor y me gustaría ser como él. O también futbolistas. Pero bueno, a ver, tú ya llegaste y tuviste éxitos y fuiste campeón. ¿Tuviste algún ejemplo en ese aspecto? Mira, yo creo que si le hicieras esta pregunta a los que somos hijos de un futbolista, creo que la gran mayoría te dijeran a mi padre. O sea, es lo que ves todos los días, es a los que aspiras, es lo que te gustaría hacer. Entonces yo te diría que Y si no la fuera aspiración tu papá, fue mi padre. Pues, o sea, no tengo uno como tal. Tengo varios, pero realmente mi aspiración para ser futbolista fue mi padre. ok. Me regreso tantito. Ya, te retiras del fútbol, dices, hasta aquí. ¿En qué momento también tomas la decisión de formar una familia? Porque a veces como futbolista quieres como que le das prioridad a la carrera y todo. ¿En qué momento? Bueno, fue antes de que me retire, Ujú. porque yo me casé en el 2008. Ahí donde jugabas, ¿no? Más o menos ubícame. En Dallas. Ok. De hecho, nos casamos en el consulado mexicano en Dallas, Ok. por el civil. Ok. Y luego la fiesta que fue a finales de 2008 de la iglesia. Y luego mi hija Luciana, que nace en Puebla, y Ok. mi hijo Santiago, que nace en Monterrey. Ok. Pues yo no sé si puedes como que decir, yo quisiera formar una familia en tal momento, como que se da, ¿no? De forma natural. Y bueno, yo me casé de 32 años, entonces, pues
creo que es una buena edad, me agarró maduro, me agarró bastante bien. ¿Alguna vez con tranquilidad. tu hijo te has sentado? Digo, porque tengo entendido que estaba muy chico cuando te retiras, entonces a lo mejor no te vio jugar, pero ya ahorita de padre e hijo pasar un momento y a lo mejor también con tu hija de, a ver, vamos a ver un video de este partido. ¿Lo han hecho o no Pues es algo que... hemos visto algunos resúmenes. Pues mi hijo ahorita ya lo tiene más asimilado, pero pues de niño le llamaba la atención que me pidieran autógrafos, como diciendo quién es. Ok. Él no recuerda, no me recuerda como jugador, como yo no recuerdo a mi papá tampoco como jugador, solo los videos. Pero sí, de repente ponemos videos, imágenes, para que vean un poquito. Para recordar esos Sí. tiempos. Ok, entonces, ya te retiras y ¿en qué momento se da la oportunidad para estar en la directiva o cómo se da ese proceso? ¿O qué te veías haciendo después de retirarte? Pues mira, yo tenía en ese momento en la cabeza que quería ser entrenador. Yo ya me había preparado, ya tenía el curso de entrenador, ya incluso, bueno, me había preparado académicamente porque el fútbol en ese momento era difícil en mi época estudiar y jugar. Y después, cuando se abre todo el tema del internet y de estudiar en línea, también empiezo a prepararme. Cuando me retiro, yo, bueno, tenía en la cabeza que quería ser entrenador. Me invita Tecos a ser auxiliar en ese mismo equipo que había descendido de ¿Y Héctor quién Hugo era el Eugui, entrenador? Eugui, un uruguayo. Pero yo necesitaba también irme a León, tocar base, porque yo dije, cuando me retiro voy a estar en León un poco. También me invitan a ser entrenador de la sub-20 de León en ese momento, la familia Martínez, pero no veía, todavía no era una decisión que dijera, sí es esto y voy. Entonces, bueno, decidí esperar un poco, dije, bueno, voy a disfrutar un poco a la familia, unos 5 o 6 meses, y la realidad es que a los 3 meses, o sea, me estaba volviendo loco. O sea, el retiro del futbolista es muy complicado, es muy difícil, ¿no? Yo también le digo esto a los jugadores, tomen terapia antes del retiro, prepárense, porque no es un tema económico, porque algunos jugadores económicamente pueden estar bien, es un tema de qué hacer, de la cabeza, de la necesidad. Entonces, yo estaba un poco desesperado y me invita a Televisa a trabajar, ¿no te acuerdas de esa época? Claro. De analista del sí, fútbol. Sí. No era realmente lo que yo quería hacer, pero entonces yo dije, bueno, Televisa, tengo que ir a México. Me dijeron, tienes que venir a hacer el programa, la jugada y analizar los partidos del América. ¿Tú viviendo en Monterrey? Yo vivía en León. Ah, en León, ok. Entonces, bueno, mi ex en ese momento, que era mi esposa, le digo, oye, pues me están ofreciendo esto para ir a México. Ella es de México. Me dijo, pues vamos. Pero no me cerraba el círculo con lo que yo quería hacer. Entonces, en ese momento en la selección mexicana estaba como director deportivo Héctor González Iñárritu y como entrenador el Chepo de la Torre, que yo al Chepo lo conocía porque había sido auxiliar mío en una época en América. Entonces me acerco a ellos y les digo, oye, yo tengo que ir los fines de semana a trabajar en Televisa, pero quisiera ver si me abren las puertas para de lunes a viernes en las mañanas venir a ver entrenamientos de todas las categorías, si se puede, entender cómo planean, cómo hacen, cómo ven, cómo está el tema de los partidos, y me dijeron, por supuesto, es tu casa. O sea, eras la sombra de ellos, digamos. Pues yo estaba ahí aprender. viendo, yo no opinaba Sí, obviamente claro. nada, absolutamente nada, pero yo veía, anotaba, entendía muchas cosas y los fines de semana estaba en la televisión. Luego cuando se viene la tormenta esta de que sale el Chepo y entra Vucetich 2 partidos y el repechaje y el Piojo Herrera, bueno, ahí decido obviamente ya no seguir visitando el CAR. Y ya en Televisa cada vez tenía más actividad, ya me habían metido en analizar la selección, ya viajé a la Copa América de Chile, viajé al Mundial de Brasil, pero yo ya estaba demasiado involucrado, pero mi sueño seguía siendo otro. O sea, extrañaba la competencia, el estar con un equipo, el día a día, los jugadores, el vestidor. Entonces, pues a los 3 años le digo a Televisa, te agradezco mucho, hasta aquí llego. Ellos me dijeron, la verdad es que me sirvió mucho, porque ves el fútbol de otra manera, ves la importancia de los medios, de analizar de otro lado.
Y entonces dijo, voy a ir a León nuevamente, ¿no? Ahí estábamos con un proyecto familiar, con Flavio, con una academia importante de fútbol. Y me hablan de Monterrey. Entonces, cuando me hablan de Monterrey y me dicen, el señor González Ornelas quiere platicar contigo. Yo había conocido a Pepe desde jugador y en ese momento estaba también Luis Miguel Salvador de presidente y González Ornelas de presidente del consejo. Y dije, sí, por supuesto. Entonces, cuando voy, me entrevistan y me dicen, estamos buscando una persona que pueda ser director deportivo. Creemos, me dicen que tienes el perfil. Yo ya incluso había estudiado una maestría en gestión deportiva, entonces eso también me sumaba. Y además que yo había jugado en Rayados, que conocía el entorno. Incluso había sido compañero de varios jugadores que en ese momento estaban. Y me dijeron, estamos entrevistando gente y te avisamos en un mes. Y en un mes me hablan y me dicen, ¿te animas a vivir al menos 3 años aquí? Y yo, pues, por supuesto. Y esa sí fue quizá la decisión más fácil que he tomado en mi vida. Dices, eso es lo que quiero. Es otra vez, ¿no? Con Fer y los niños, pues, ahora Monterrey, hacer mudanza nuevamente y ahí inicia mi carrera como directivo. Oye, y ahora sí se me viene una pregunta a la mente. Para ti, ¿qué te daba más éxito o más satisfacción? ¿El hecho de que tu equipo ganara un partido o aunque lo perdiera, haya jugado muy bien ese partido? No, ganar. Ganar. Por supuesto. Independientemente cómo haya sido el juego. Sí, porque dices, no jugué tan bien, pero ganamos, ya corregiré. Ok. Y cuando pierdes, pero jugué bien, no sirve de nada. O sea, esto es un trabajo en equipo, sí. Ok. Entonces, de ahí ya estás en la directiva del Monterrey. Sí. Entonces yo llego a Monterrey y el primer año como director deportivo y al segundo año me hacen presidente deportivo. Y estoy ahí, pues, en total 7 años. Ok. Hasta el 2022. 2022. Sí. Se acaba ese ciclo. ¿Y cómo llegas a la selección? Bueno, se acaba ese ciclo y nuevamente, pues, yo dije, bueno, ¿qué hago? Yo ya ahí estaba, ya separado de Fer. Mis hijos, los dos, estaban estudiando fuera. Entonces fue un momento que me agarró pues sin trabajo, sin familia, sin casa. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? ¿No? Y lo primero que dije fue, primero me voy a tranquilizar, voy a analizar y voy a pensar qué quiero hacer. Y me fui solo un mes a Europa. Uh-huh. Pero nada de fútbol. Claro. O sea, un poco de turistear, solo, leer. ¿Te dejó algo positivo ese viaje? Sí, a mí me gusta, por ejemplo, mucho ver los atardeceres, viajar. Y sí, por supuesto, primero que me tranquilizó y que te hace ver la vida de otra manera. Escribía de vez en cuando un poco. Y bueno, eso fue en noviembre. En diciembre regreso a Monterrey porque regresaban mis hijos. Pasamos este año nuevo y Navidad con mis hijos. Y luego, bueno, ¿y ahora nuevamente qué hago? Mis hijos otra vez se fueron a estudiar fuera. Entonces dije, bueno, ahora ya sé lo que quiero hacer. O sea, quiero ir a Londres a perfeccionar mi inglés, a ver fútbol, que ahí está la Premier League. ¿Quieres que la entrevista la hagamos en inglés? Digo, ya no te pregunté. Pues dale. Ok. Que igual, te digo, yo renté mi departamento 6 meses y no terminé de aprender bien, porque a los 3 meses me hablan de la selección. Okay. Pero fueron 3 meses también de aprendizaje, vivía ya solo, veía mucho fútbol los fines de semana, me entrevisté con gente, veía entrenamientos. Entonces también esas cosas te terminan de cerrar tu aprendizaje, porque luego en las instituciones académicas pues mucho libro, pero la práctica es la práctica. Ok. Lo que yo tuve que hacer para esta entrevista, sí tuve que estudiarle un poquito en el tema del fútbol. Y ahora ya vienen... No aprendiste mucho, ¿o sí? Sí, no, la verdad es que no, pero le voy a echar ganas. Ahorita sí ya van a hacer preguntas muy concretas. Esas sí las tengo que leer, no me las sé, la verdad. Antes de empezar con las preguntas, te quería preguntar, en algún momento te lo pregunté hace mucho, pero quiero que me recuerdes eso. ¿Qué tanto crees que el papel de la suerte juegue en un futbolista, el ser un futbolista profesional? O sea, ¿es más la suerte
¿O es más el talento? ¿O cómo definir No, es eso? mucho más el talento, por supuesto, pero sí influye la suerte. ¿Y tú sientes que tuviste Llámale suerte, suerte? destino, llámale como quieras, pero influye. Y también yo creo que al que trabaja, al que se esmera, al que siempre está donde debe de estar, pues la suerte seguramente la moneda cae de ese lado. Ok. A ver, la primera pregunta. ¿Vienes de una familia de fútbol? Sí. ¿En qué momento dejaste de ver el fútbol como el negocio de la familia y empezaste a sentir la presión de construir tu propio legado? Pues más que el negocio de la familia, pues sí, hemos vivido el fútbol y lo seguimos haciendo, gracias a Dios. Pero yo a los 18 años, que ya soy, digamos, pues económicamente independiente, ¿no? Y ahí ya realmente dejas de ver el fútbol como un juego y ya lo ves como una profesión, ¿no? Porque, bueno, pues, te pagan por hacer algo que te gusta, pero ahí hay un compromiso, ¿no? Y luego tienes hijos y entonces tienes con más compromiso, responsabilidades y dices, pues ahí empiezas a valorar y a cuidar más lo que tienes. A los 18 años es cuando empiezas a recibir un sueldo que dijiste, "Ay, Bueno, yo me hago o profesional a los 15 años en tercera división que ya ganabas dinero". y ganaba 700 pesos por quincena, sí, Ok. a los 15 años. Digo, para decirle a la gente, más o menos 700 pesos por quincena, ¿qué te alcanzaba en ese entonces? Nada. No, Ok. pues nada. Los camiones. Ok. Pues sí, porque si había que ir a entrar en camión, pues había que ir a entrar en camión. Si me podía en algún momento ir con mi hermano, nos íbamos juntos. Ahí le pedíamos algún coche a mi papá, pero que tampoco tenía de sobra. Entonces, no, Ok. para nada. ¿Qué serían ahora? Serían 1,200, 1,400. Ok. Sí. Ya. Entonces, yo tengo una anécdota contigo, te la voy a recordar a ver si si te acuerdas de ese momento. Yo creo que tendríamos 21 años, 22 años, y en una plática me dices, oye Omar, ¿sí te dije cuánto ganó? A ver, yo sabía que les iba bien a los futbolistas, pero no dimensionaba. Pero no te lo dije como agrandado, ¿va? No, Porque, no, bueno, así como tema de conversación. Ya. Pues creo que estábamos viendo una película o jugando, no me acuerdo, y de repente así sacaste al aire ese tema, y yo, pues no, nunca me has dicho. Cuando me dijiste, gano tanto, a ver, yo teniendo 21 años, igual tú también 22, que me llevas un año, en ese momento dije, a ver, ¿cuánto vale la carrera que estoy estudiando que dura 4 años y medio en la universidad? Y vi que en una quincena tú podías pagar esa carrera y estabas muy chavo. Sí. O sea, sí fue algo que me voló la cabeza. Entonces, lo que yo te quiero preguntar es, ¿cómo desde tan chavo, empezando a ganar tanto dinero, cómo tienes los pies sobre la tierra económicamente hablando? Sí, pues mira, yo tuve la suerte de ya tener un buen salario a los 21 porque ahí me compra el América y pagan una buena cantidad de dinero por mí, entonces el contrato pues era, para mi edad, era importante. Pues mira, mi mamá nos ayudó muchísimo, tanto a Flavio como a mí, muchísimo, pero muchísimo. Ella siempre nos administraba, nos veía alguna oportunidad para comprar algún quizá departamento y lo hacía. Y después es algo natural que a mí pues nunca me nació tener de lujos de más o gastar de más porque yo también lo había vivido con mi padre, que mi padre en su momento ganaba muy bien, no lo que hoy se gana, o sea, como que ha ido subiendo, para bien yo creo, porque el protagonista del fútbol es el futbolista y es el que debe ganar más dinero. Y entonces yo veía, oye, mi padre pues jugó 10, 12 años en primera y ganaba muy bien, y yo lo veía y hoy trabaja mi papá y mi mamá y le ha costado, entonces no hay que despilfarrar, ¿va? Porque no alcanza. ¿Misma educación que estás replicando con tus hijos o cómo los educas ahí? Bueno, es diferente porque yo ya a los 17 yo ya ganaba dinero, yo ya no le pedía a mis padres. Claro. En este caso, hoy Luciana tiene 17, Santi va a cumplir 16. Tienen una buena educación, no les falta nada, pero bueno, pues hoy si yo tengo lo que les puedo dar, pues se los voy a dar, porque al final para eso trabajas. ¿Y les das dinero, pero que se lo ganen o ellos saben que cuentan con un dinero al mes que es para sus cosas? Ellos tienen un dinero al mes y saben que
es para sus cosas, así que se tienen que Que administrar. administrar. Sí. Ok. Otra pregunta. Te tocó compartir cancha con figuras de mucha personalidad. ¿Cómo gestionas en un vestidor lleno de estrellas cuando las cosas no van bien en el marcador? En el fútbol yo creo que te va a ir más veces mal de lo que te va a ir bien. Entonces es algo que sucede con frecuencia y que realmente ahí es donde la personalidad y la jerarquía de los jugadores tienen que valer ese peso, ¿no? O sea, quizá guiando a los jóvenes, quizá tranquilizando cosas, quizá sabiendo que hay que seguir trabajando porque el momento, si las cosas se están haciendo bien, tienen que llegar, o corrigiendo cosas que el grupo puede estar haciendo mal. Ok. A ver si hice bien mi trabajo de investigación. A ver. 18 años como profesional. Y a pesar de la posición que tú jugabas, que era defensa central, tuviste 16 goles. Muy pocos. No, bueno, no Y, está mal. y algunos para atrás también. ¿Cuál es el que más recuerdas, sabes? ¿Hay alguno que más recuerdes? Sí, uno que le metí a mi compadre Osvaldo en un América Chivas de cabeza, un clásico en Guadalajara que ganamos 2-1, a centro de otro compadre, Braulio Luna, sí. No, bueno. Y bueno, de los campeonatos que tuviste, porque ganaste con Tecos, Sí. ganaste con América, ganaste con Monterrey, Sí. ¿hay alguno que dijiste, hijo, para mí sí lo pongo sobre todos los demás? No, sería. O sea, ni siquiera el primero por haber sido el No. primero o el último por decir... No, sería quizás hasta menospreciar a los otros. La verdad es que soy un afortunado porque entre equipos como jugador, directivo, tanto en Rayados como en selección y tanto en Rayados varonil como femenil, la suma son 21 títulos. O sea, metiendo Copa, Liga, Conca Champions. Entonces, soy un afortunado porque hay gente que incluso se retira sin haber ganado claro. un título. Entonces, y un título es lo mejor que hay para un futbolista. O sea, lo comparas con el debut, lo comparas con haber jugado un mundial. Entonces, es una sensación extraordinaria. Claro. Así Ok. que no hiciste bien tu tarea. No, bueno, pero de los 18 años y los goles, todo eso. Sí, o sea, sí. Ok, hay muchos jugadores que terminan su carrera y quieren ser técnicos, como bien lo mencionaste. Pero tú elegiste el camino de la gestión. ¿Qué fue lo más difícil de aprender cuando cambiaste los tacos por el traje y la oficina? La toma de decisiones, por supuesto. O sea, y además el primer año con Rayados que habían sido mis compañeros y había que tomar decisiones de dejar fuera del equipo alguno, eso fue quizá lo más complicado y es lo más difícil, ¿no? ¿Tú lo tenías que correr personalmente? Nada más le decías al entrenador, él ya no puede estar en la plantilla. No, te hablo de entrenadores y de jugadores. Ok. No, la verdad es que, o sea, a mí me gusta dar la cara porque también yo entendí que el futbolista lo que quiere es la verdad y que lo veas a los ojos y que le Que digas le digas. de frente las cosas. Ok. Entonces, son 2-3 minutos muy incómodos, pero tanto los entrenadores que tuvimos que sacar en Monterrey, como los jugadores, pues era de frente a la cara. Sin duda es lo más difícil del fútbol. Y después, pues, hay muchas cosas que tampoco, insisto, está en los libros, porque puedes tú estudiar un máster o dos de gestión deportiva, pero la práctica y hay situaciones que vas a vivir ahí y que hay que muchas veces entender cosas y intuir, ¿no? Porque no están los libros cuándo sacar a alguien o cuándo no. Entonces, muchas veces de intuición, muchas veces te vas a equivocar, ¿no? Claro. Pero yo siempre lo que digo es siempre pensando para el bien de la institución. Ok. Como directivo, a veces tienes que tomar decisiones que son impopulares para la afición, pero que son necesarias para el club. ¿Cómo manejas ese peso emocional y mediático? Sí, o sea, no puedes vivir con el teléfono y las redes sociales, no puedes hacer que la afición tome decisiones desde la tribuna, ¿no? Pero la afición pocas veces se equivoca. Me acuerdo aquí una anécdota también que tuvimos. Yo estaba en Monterrey y te dije, vamos a vernos. Y íbamos a ir a cenar, pero me dijiste, ahorita no quiero ir a cenar porque Monterrey ahorita no estaba pasando su mejor momento. Y mejor fuimos a tu casa
y ahí me platicaste que no sabías qué hacer porque todavía no llegaba Mohamed, o sea, estabas así como buscando un entrenador y la afición de Monterrey, pues como te decía, es brava. Digo, en los buenos momentos, wow, pero en los malos momentos creo que hasta ibas al súper y no te dejaban ni siquiera estar bien en el súper. Sí, es brava, pero bueno, exige como se merece porque así también es la afición y porque invierte en el equipo y porque está con el equipo. Pero sí me acuerdo de ese momento que había justo terminado Diego Alonso, y estábamos buscando entrenador y bueno, y después llega el Turco y con el Turco terminamos siendo campeones de liga y con un gran mundial de clubes. Pero a la fecha tampoco sé si fue la mejor decisión, porque quizá mantener a Diego te hubiera dado más títulos a futuro. Entonces son momentos muy complicados. Lo que sí es que tienes que tener la cabeza bien fría, no decidir desde las emociones, sino analizar bien las situaciones y luego ejecutar. ¿Y has tomado cursos de cuestión para trabajar lo interno y eso? ¿O ya lo traes más como innato el hecho de estar centrado, de las decisiones tomarlas fríamente? Bueno, yo siento que es una virtud que tengo, que ante la presión y ante un momento de crisis puedo estar tranquilo, ¿no? Okay. Pero yo tengo, por ejemplo, terapia con mi psicólogo cada 15 días para intentando siempre desde la ayuda a ser mejor y bueno, luego lo que he podido estudiar para el fútbol. Desde tu perspectiva, ¿qué le falta al futbolista mexicano actual para dar ese salto de competitividad que exige el plano internacional? Es una pregunta que tiene muchas respuestas, pero si iría a una, bueno, te voy a decir dos. Que la base de la pirámide tenga más lugares para que los niños jueguen, que tenga mejores entrenadores, o sea, más capacitados, más oportunidades. Y la otra es que tengamos más jugadores en las mejores ligas del mundo, que es en Europa. ¿Actualmente existe alguna planeación para que más jugadores se vayan a Europa? Es que sí, o sea, desde el impulso que puede dar la liga, pero realmente los jugadores dependen del contrato que tengan con sus clubes. Entonces puede llegar una oportunidad de Europa, pero si el club que tiene el contrato del jugador no se pone de acuerdo, pues, y aquí es una liga que se paga bastante bien. Que qué bueno, ¿no? Porque también es una liga que genera mucho. Entonces a veces, bueno, pues hay oportunidades para salir, pero pues cada jugador decide en su momento ir o no, ¿no? Ok, y creo que va de la mano esta pregunta. Si estuviera en tus manos, ¿qué le cambiarías al formato de la Liga MX para subirle el nivel de fútbol? Pues yo creo que es una gran liga. Yo creo que es una gran liga. Quizá pueda tener más o menos extranjeros. Eso es, quizás son muchos, puede ser que sean muchos. No creo que tampoco sea la razón para que no salgan mejores jugadores mexicanos, porque lo que hay que buscar es que salgan más Cuauhtémocs, más Hugo Sánchez, más Rafa Márquez, más Guardados, más Borghettis, más Osvaldo, más Pavel. Entonces, creo yo, para encontrar más jugadores hay que trabajar desde la base, porque creo que en el camino se pierde mucho talento. Oye, ¿y el gigante de la CONCACAF sigue siendo México o crees Pues, que Estados Unidos ya está? Hoy los números dicen que es México, ¿no? Ganamos la última Copa Oro, ganamos la última Nation League, en el ranking de CONCACAF somos el 1, pero pues la verdad es que Estados Unidos ha crecido mucho, ha trabajado muy bien y estamos muy parejos. Oye, en el tema del formato del Mundial, que lo hacen en 3 países, ¿crees que está bueno ese formato o crees que puede ser el principio del fin por las sedes, las distancias, los precios excesivos? No, a mí sí me gusta. Sí te gusta. Sí, de hecho el 2030, bueno, van a empezar en Sudamérica y termina en Europa con una parte de África. Sí, en Uruguay creo, sí, ¿no? En Argentina, Uruguay, Exacto. Están viendo si Paraguay y luego se va a España, Portugal y Marruecos. Ok. A mí me gusta porque el fútbol es una fiesta, es una alegría y cuanto más países estén involucrados, mucho mejor. ¿Por qué cerrarlo a solo una sede? Porque además es un evento cada vez más grande que muy pocos países pueden llevarlo a cabo.
Sin duda Estados Unidos, sí, y quizá algún país de Europa, pero es muy difícil de tener un evento tan grande, ¿no? Que un país solo lo pueda No sacar. puede ser, claro. Estamos ya por terminar, mi querido Duilio, y tengo ya nada más algunas cuestiones. La primera es, ¿me podrías decir un once ideal de todos los jugadores que han estado en México? ¿Cuál sería la selección ideal si pudieras regresar el tiempo y agarrar a todos los jugadores? ¿A quién pondrías así desde la portería hasta los delanteros? Sí, podría. Espero no se me escape alguno porque me agarraste. Ya, si te dejan de hablar, pues te Sí, dejaron me de hablar, agarraste de ni modo. bote pronto, pero yo pondría a Jorge Campos. Al Brody. Sí. Pondría como inició Pavel Pardo de lateral derecho, que luego se hizo centrocampista. Okay. Pondría a Claudio y a Rafa Márquez en la central, Claudio Suárez, Claro, Rafa ok. Márquez. Pondría a Ramón Ramírez de lateral izquierdo. Pondría a Andrés Guardado. Pondría al Cabrito Arellano. Pondría a Benjamín Galindo, Tomás Boy. Me faltan dos. Pondría a Cuauhtémoc y pondría a Carlos Vela. Ese sería mi equipo. Ok. Muy bien. ¿Con ese crees que pudiéramos ganar en algún momento un mundial, así si hubieran sido estos 11? Pues en un momento había varios de esos 11 en el campo y no lo pudimos ganar. No es fácil. Yo creo que hoy México es top 20 del mundo, Ok. que tampoco es fácil No es- claro. en algo ser top 20 y la intención es como... ¿Es lo más cercano que hemos estado en la tabla? ¿Ese No, top 20 no, o- no. A ver, es que no es de que eres y es fijo para siempre. No es como el atletismo, que tú tienes una marca de segundos y es tu marca y nadie te mueve de ahí o te gana, ¿no? Eres segundo y segundo del mundo. Esto es muy variable, pero por ejemplo, después del Mundial del 70, pues la clasificación del Mundial de México fue quinto lugar. Ok. No había quinto partido, eran menos equipos. Ok. Y luego del 86 también la clasificación fue dentro del top 10. Y en un momento en ranking FIFA estaba, pero yo creo que la realidad de México es hoy, quizá el 15, pero la intención es ver cómo... Y puede influir que juegue aquí en México, ¿no? Sí, Creo que sin eso- duda eso- el eso Mundial va a- aquí va a ayudar. va a influir. Pero cómo meterse a los 10 y mantenerse dentro de los 10, porque luego dentro de esos 10, pues la verdad es que sí han ganado varios, ¿no? Entonces, ¿cómo meterse ahí en un trabajo a largo plazo y cómo mantenerse ahí? Ok. Últimas dos preguntas. Si pudieras darle un solo consejo a Duilio, que apenas iba a debutar, y sabiendo todo lo que sabes hoy sobre el negocio de fútbol, ¿qué le dirías? Qué buena pregunta. Mira, te digo nuevamente, aunque no me arrepiento absolutamente de nada porque es aprendizaje, pero hoy con la cabeza que tengo, ¿qué le diría? Pues que el fútbol termina pronto, que en ese momento no te das cuenta, que es una carrera muy corta y que aprovecha al máximo lo que es el fútbol, ¿no? Quizá también ser un poquito más empático con la prensa, que de jugador no lo era y que luego lo entendí cuando estuve en los medios de comunicación y que disfrute mucho el fútbol porque se acaba pronto. Ok. Por último, tú eres de los pocos privilegiados que ha levantado trofeos con Rayados como capitán y en la cancha y como presidente en el palco. ¿Cuál de los dos sentimientos es más intenso? ¿El de ganar un campeonato sudando la camiseta o el de ganarlo sabiendo que tú armaste las piezas del equipo desde la oficina? No, como presidente. Como presidente se disfruta más. Es una gran satisfacción de como un juego de ajedrez, digamos. Sí, porque a ver, es una, insisto, las comparaciones no son buenas, pero como presidente es exacto como tú dices, ¿no? Es culminar algo por el cual planeaste, trabajaste y estás todos los días. Como futbolista a veces cuando no sucede, terminas en cuartos de final o en semifinal o no calificaste, pues agarras tu maleta, te vas de vacaciones, te limpias un poquito aunque duele y regresas a trabajar. Y como presidente te quedas todas las vacaciones nuevamente planeando, trabajando, intentando, contratando. Entonces ese sentimiento como directivo no tiene precio. Mi estimado Duilio, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu entrevista y todo el éxito.
y suerte en el Mundial. Igualmente, Omar, éxito en este proyecto. Seguro te va a ir muy bien. Aquí andamos. Gracias. Gracias. Pues ahí lo tienen. La visión de un hombre que entiende que el éxito no solo se construye con los resultados en la cancha, sino también con la mente fría en el escritorio. Duilio Davino nos demuestra que sin importar el rol, lo que prevalece es la mística de un ganador. Capitán en el campo, estratega en la oficina y sobre todo, una pieza imborrable para conseguir grandes resultados. Gracias por acompañarnos.